Hoy es un video un poco diferente, estamos en pretemporada de poco tiempo, por lo cual no he tenido tiempo para hacer los clásicos videos, pero bueno, quería seguir compartiendo algunas ideas, estamos en pretemporada y creo que el repliegue defensivo es uno de los conceptos que podríamos siempre incorporar, sobre todo trabajando de manera colectiva, no solamente el volvemos todos abajo en un sistema 6-0, que es una de las variantes más utilizadas, sino entender que hay otras variantes. Hoy voy a hablar de otras 5 que comúnmente se ven, simplemente es para disparar ideas para ser utilizadas. Una de las más clásicas que se podrían ver es que cuando volvemos en defensa, luego en lanzamiento, estar trabajando, por ejemplo, en una situación de 5-1 en vez de 6-0. Muchos equipos les gusta jugar el tema de el cruce lateral-lateral para poder tratar de definir por zona central, por lo cual poner un avanzado obviamente dificultaría esta situación de cruce, ¿ok? Porque obviamente que va a estar en la zona y muchas veces con una presión podría dificultar hacer dudar al lateral, robar balón, y obviamente que vamos a estar cerrando la zona central, que muchas veces en situación de 6-0 quedaría libre y les podríamos permitir el lanzamiento. Por lo cual yo lo he utilizado contra un equipo justamente que le gustaba definir por zona central ante situación de doble cruce lateral-lateral, con bastante buen éxito. Así que bueno, sería la primera forma de que podríamos trabajar este tipo de repliegue en situación, ya digo, 5-1, siempre que vean que el equipo rival le gusta sobre todo definir en zona central o hace situaciones de cruces que con este avanzado podríamos complicar un poquito. También otras situaciones, algún equipo lo he visto replegar en situación de 3-3, ¿ok? Obviamente ya esto empieza a ser un poquito más arriesgado, pero también es una idea bastante interesante en el concepto de que si estamos muy atrás, los jugadores pueden llegar a alta velocidad, ¿ok? Y se pueden dar que haya espacios y bueno, nos pueden hacer mal. En cambio, estando en una defensa un poquito más alta, como puede ser un 3-3, una situación un poquito más agresiva, podamos hacer que, bueno, no lleguen tal velocidad. Si fuesen tiradores también sería una opción bastante interesante. Por ejemplo, si tenemos diferencias de altura, ir un poquito más afuera, y si tenemos ventajas, podríamos frenarlos y complicarlos un poquito. Por lo cual también el 3-3, si tenemos jugadores que se adapten a esta situación, nos podría servir para eso, para frenar si tienen lanzadores en todas las posiciones, si cuando vienen en velocidad logran generar peligro, porque obviamente un jugador que viene capaz de esta situación está un poquito más parado, tiene que utilizar desmarques. Bueno, es algo un poquito más complejo que venir en velocidad y poder atacar. También otra situación que muchas veces se da es tratar de replegar en una situación de 4-2, ¿ok? Muchas veces se utilizan los extremos para tratar de dificultar ese segundo pase después del pase del arquero al que está más abajo, de dificultar estos pases. Aparte tendríamos superioridad numérica en la otra zona del campo. Muchas veces se utiliza un extremo y muchas veces podríamos también utilizar un pivot si el pivot fuese muy lento y no llegaría a replegar, porque si no, este pivot que es un poco lento no llegaría, se generaría el espacio y ya estaríamos en situación de 3 contra 3, por lo cual también la variante podría ser que sea un pivot y un extremo. Obviamente que el pivot, si es muy lento, no va a tener que presionar en exceso, porque si viene un desmarque después no lo podría seguir, ¿no? Pero bueno, también se ha visto generalmente este tipo de repliegue en situación de 4-2. Obviamente es lo mismo que antes, evitar el juego bastante rápido, que nos lleguen, forzar que el que venga por el centro tenga que venir muchas veces en bote. Obviamente que hay que tratar de ir replegando dependiendo obviamente de las intenciones que tengamos, ¿no? Si vemos que este jugador frena el bote, también podríamos presionar un poquito acá, dificultar, tratar de recuperar, y a partir de acá, bueno, vamos a ir viendo cómo lo deseamos jugar. Si ante cruce hacemos simplemente cambio de oponente y nos quedamos en la misma estructura, o ante cruce tratamos de presionar para generar ese error y recuperar el balón.
Obviamente acá estamos hablando simplemente de diferentes estructuras, cada uno tendría que analizar sus jugadores, ver qué es lo que está buscando, pero bueno, como les dije anteriormente, la idea es tratar de ir buscando diferentes soluciones, que a veces en los partidos, muchas veces estamos jugando contra equipos que son muy superiores a nosotros y tratar de buscar alguna ventaja por algún lado es muy necesaria. También otra de las situaciones muchas veces sería presionar en la salida. Muchos equipos, especialmente si hablamos de alto nivel, todo el mundo recordará por ejemplo a Chema Rodríguez, a Bombach, jugadores que les gusta agarrar el balón y a partir de ahí tomar sus decisiones. Muchas veces se ha tratado de evitar que este jugador agarre el balón, que vaya a otro lado, que otros jugadores empiecen tomando decisiones, por lo cual esto podría ser otra variante. También hemos visto que a veces se trata de evitar ciertas zonas. Por ejemplo, no queremos que el lateral izquierdo entre en el juego, o no queremos que esta zona de juego sea utilizada. Entonces también este jugador, podríamos meter un jugador que presione, por ejemplo, al lateral izquierdo. También puede, si recordamos una situación que hemos hablado anteriormente, el tema del cruce lateral-lateral, podría ser otra variante, ¿no? Ya que estaríamos, en este caso, presionando a este jugador lateral izquierdo, no lo estaríamos dejando participar, por lo cual, como hemos dicho anteriormente, el 5-1, estamos tratando de dificultar. Y creo que el concepto general que siempre tenemos que recordar en estas cosas, o al menos es mi idea, es tratar de no solo dificultar el juego del rival, sino tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Hay equipos, y nosotros entrenadores lo sabemos, que son mucho mejores que los nuestros. Entonces vamos a ver si son muy muy buenos viendo y haciéndolos jugar de una manera totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados. O sea, si ellos están acostumbrados a hacer siempre esta situación de cruce y lanzar, o situación de doble cruce con pivot al centro y lanzar, ¿ok? Nosotros vamos a crear una situación donde ellos, por ejemplo, como hemos hablado anteriormente, el 5-1, tengan que hacer cosas diferentes, jugar en zonas diferentes, porque ya por zona central hemos dicho que la idea es que no puedan jugar, y a partir de ahí vamos a ver si son buenos o son muy muy buenos, ¿no? Yo siempre digo a jugadoras que, bueno, si nosotros dificultamos el juego y ellos nos superan por otros lados y hacen cosas diferentes, bueno, esos equipos son muy muy buenos. En cambio hay muchos equipos que están muy automatizados a hacer siempre un concepto, y se olvidan a veces, como una vez he escuchado a Manuel Laguna decir, se olvidan de jugar a hacer gol, ¿no? Porque hacen tantas cosas, pero se olvidan del objetivo principal, que es atacar. Entonces, bueno, estas son 5 opciones muy básicas, diferentes de juego de repliegue defensivo colectivo, que cada uno tiene que ver sus jugadores. Obviamente, como siempre decimos, esto no es cuestión de copiar, sino de ver qué jugadores tenemos, qué es lo que hace el rival y bueno, y tratar de tener opciones, como tenemos opciones en defensa, en contraataque, bueno, en ataque. También el repliegue defensivo es muy importante. Recordemos que los porcentajes en contraataque casi siempre son los más altos, por lo cual seguramente es una fase que ahora en pretemporada podemos trabajar y podemos tener variantes para cuando sea necesario poder llevarnos la victoria, ¿no? Porque cada detalle cuenta. Así que bueno, espero que este video diferente sea de utilidad. Era simplemente para, como siempre, aportar una idea y que los entrenadores que siguen el canal piensen y adapten este tipo de conceptos a sus equipos. Así que bueno, espero que sea de ayuda y nos vemos en el próximo video.